Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase del día de hoy, que es una clase de ciencias enfocada en química para el tercer grado grupo A de la escuela Inoco. Eh, Me permito recordarles los temas que estamos hablando, que era sobre las bases de la ciencia, específicamente en la química, cómo se percibía la tecnología en la química, cómo se percibía, por ejemplo, la química en la sociedad, qué es lo que piensa la sociedad con respecto a la química, y entrando directamente a los temas eh, y la importancia que tienen estos, me permito comenzar con el siguiente tema que nos dará un panorama especialmente dirigido a lo que estudia nuestra materia. Siempre es importante tratar de preguntarnos para tratar de asimilar los contenidos y entender básicamente lo que nosotros vamos a estudiar. Si para comenzar nuestro tema nosotros nos preguntáramos qué tiene en común un helado, eh, los granos con los cuales se elabora una cerveza y el gas conocido como dióxido de carbono, pues yo mencionaría que son los ingredientes que se combinan y se preparan con estos una bebida que regularmente la gente toma para un día muy caluroso, pero que además en común está formado por algo conocido como materia. La materia puede encontrarse en muchas formas, tamaños y aspectos. Por ejemplo, el helado, los granos conocidos como malta y el gas con el cual se hace la bebida. La malta, eh, provoca que sea de alguna manera u otra efervescente. Para que ustedes asimilen la palabra efervescente, es cuando hace el burbujeo por ahí, la liberación del dióxido de carbono. Bueno, pues todos esos tipos de materiales, todos esos tipos de ingredientes conocidos como materia, eh, incluido pues nuestro cuerpo, el cuerpo de ustedes, están hechos de materia. La pregunta para ustedes sería, ¿qué otra cosa en su vida creen o consideran que tiene materia? De manera simple, la materia es de lo que está hecha cada cosa física. La materia puede describirse y clasificarse por sus propiedades o características. Una propiedad es la característica o rasgo que identifica a una sustancia o a un objeto. La materia tiene propiedades tanto físicas como químicas. Y en este momento aprenderemos acerca de las propiedades químicas y físicas conforme vayamos viendo los contenidos. En este momento nos enfocaremos a las propiedades físicas. Si por ustedes, si en este momento ustedes se imaginan en 5 platos distintos, unos trocitos de hielo, unas piedras, un billete, un cerillo y unos globos, eh, ¿cómo los describirían? Hablo de describir, por ejemplo, si los tocamos, si los olemos, pues cada uno de ellos presenta diferentes características. Eso tiene o lleva como nombre propiedad física. La materia tiende a clasificarse y esta tiende a medirse y a observarse.
Algunas de las propiedades físicas de la materia son el tamaño, el color, la forma, y estas pueden observarse utilizando mis 5 sentidos. Ya sabemos que nuestros 5 sentidos son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Las medidas hechas por medio de instrumentos científicos pueden utilizarse para describir otras características físicas de la materia. Por ejemplo, el estado físico. Si ustedes, por ejemplo, observan una malteada, esta puede definirse como una sustancia la cual se puede presentar en 2 diferentes estados. Sólido, la crema por ahí, y en la parte de abajo, líquida. Y el gas, pues bueno, si ustedes destapan, por ejemplo, un refresco, pues al destapar el refresco hace un sonido como... Y es porque dentro del contenido del refresco contiene un gas. Y ese gas es el dióxido de carbono. El sólido sería la botella y el líquido sería el líquido conocido como refresco. Pero esto ¿a qué me lleva? A que podemos encontrar 5 diferentes estados de agregación, pero 3 van a ser objeto de estudio en este momento. Los sólidos tienen como característica tener su forma propia. Por lo tanto, ocupa una cantidad en el espacio determinado. Un libro, una mesa, un lápiz son ejemplos de sólidos. Los líquidos también ocupan un lugar determinado en el espacio, pero estos, como fluyen entre sí sus partículas o moléculas, no tienen ni forma propia, pero sí tienen un volumen definido. Y estos tomarán la forma del recipiente que los contenga. Ejemplos de líquidos, la leche, el jugo de naranja, el agua, por ejemplo. En un gas, sin embargo, no ocupa un lugar en el espacio definido, pero sí lo tiene. Llenará cualquier espacio disponible. Y ejemplos de estos podemos encontrar el aire, el helio, el oxígeno que respiramos o el gas que respiramos conocido como aire. Quiero repetir y tratar de aclarar un poquito más sencillo los conceptos de propiedades físicas. Miren, también lo podemos encontrar como una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto, sustancia o materia que es visible o medible. Podemos definir las propiedades físicas de un objeto mediante la observación y la medición. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera serían, pues, que es denso, que es sólido, cuadrado, de madera, no maleable, etc. Las propiedades físicas de la materia son las características visibles y propias de una sustancia, que pueden ser medidas y no producen nuevas sustancias químicas. Algunas de las propiedades físicas que podemos encontrar son el estado físico, el olor, el sabor, la densidad, viscosidad, maleabilidad, temperatura de ebullición, punto de fusión, conductividad y solubilidad. Les voy a proyectar un video para tratar de aclarar la situación de las propiedades físicas de la materia. Les pido que analicen este video, por favor. Chequen el video. Distintas características. Algunos son duros, otros frágiles. Todo depende. Los objetos que nos rodean tienen distintas características. Algunos son duros, otros frágiles. Todo depende del material con que estén hechos.
Y recalcamos la palabra materiales, que viene y proviene de la palabra materia. ¿Recuerdan que les había pedido que traigan objetos de distintos materiales? Sí, yo traje un tren de madera. Algunos de esos materiales eran naturales y otros fabricados. Muy bien. Hay algunos objetos que pueden fabricarse con distintos materiales. ¿Qué ocurriría si ese tren estuviera fabricado de vidrio? Si hubiera sido de vidrio, se hubiera roto. Ahí hablamos también de una característica llamada fragilidad, pero por ejemplo, mesas puede haber de distinta clase o tipo de materia o de distintos materiales, mesas de metal, mesas de madera, por ejemplo, mesas de plástico. ¿Por qué? Porque el vidrio es duro, pero muy frágil. Y si les doy masilla y les pido que la aprieten, ¿cómo es? Es blanda, distinta al vidrio. ¿Y cuál es la diferencia? La masilla se puede doblar y cambiar de forma. Los vidrios, si Hablamos de otra llamada maleabilidad. los doblamos, se rompen. Excelente. Entonces, para no confundir una y otra cosa, a los que se pueden doblar y hacer cambiar de forma sin romperse, los vamos a llamar maleables. Pero a los que se rompen, Una liga, la plastilina, por ejemplo, son objetos maleables. con facilidad, los llamaremos frágiles. Claro, así es más fácil imaginarlos. Pero además, ¿recuerdan de qué material especial está hecho este globo? Sí, ¿no era de caucho? Muy bien. Cuando uno infla un globo, ¿qué ocurre con su forma? Cambia como la masilla. Bien, pero la masilla, si la deforman y la sueltan, ¿vuelve como el globo a la forma que tenía antes? No, no vuelve. Se queda con la forma que le dimos. Es que el caucho con el que está fabricado este globo es elástico, es decir, puede estirarse o doblarse, pero vuelve a su forma original. Cuando decimos que un objeto es duro, frágil, maleable o elástico, nos estamos refiriendo a propiedades de esos materiales. Específicamente de esos materiales, que los hacen distintos a otros materiales. Ahora les daré una pequeña tarea. En esta hoja encontrarán escritas las propiedades de las que estuvimos hablando. En sus casas, busquen figuras de objetos en revistas y péguenlas debajo de cada propiedad según el material con el que estén fabricados. Profe, debo tener la mente de hierro. ¿Por qué lo dices, Aulis? Porque cada vez que hago algo sin cambiar de opinión, mamá dice que soy una cabeza dura. ¡Qué ocurrente! Mejor sigamos viendo. No entiendo qué diferencia hay entre maleable y elástico. Si tengo una barra de masilla y hago un muñeco, luego puedo volver a hacer la barra de masilla que tenía antes. Sí, pero si el muñeco de masilla no lo tocas, ¿vuelves solo a hacer una barra de plastilina? No, se queda hecho un muñeco. Por eso los objetos maleables se quedan con la forma que tú le diste. Ah, ya entiendo, como esta figura que encontré de una masa de las que se cocinan. Cuando mi mamá hace ñoquis, los pasa por un tenedor para darles forma de ñoquis. ¡Uy, estupendo! Peguemos esa figura debajo de la propiedad maleable. ¿Hallaste otra? Sí, mira, déjame ver. ¿Una figura de papel? Claro, porque el papel se puede doblar y hacer que se quede con esa forma. Por eso se pueden hacer figuras con él. Nos faltan dos, pero son las más fáciles. Podemos buscar una figura de un objeto de vidrio. Cuando era más pequeño, usaba vasos que eran de plástico, porque si se me caían, no se rompían como el vidrio. Muy bien, Santi. Mira, aquí hay una figura de un vaso de vidrio. ¡Genial! Yo encontré algo parecido, un jarrón de porcelana. ¿La porcelana también? Sí. Entonces, debajo de estos objetos debemos poner algo. Propiedad frágil. Oye, te conté que una vez con un balón rompí un florero de mi mamá. ¡Fabuloso! ¿Fabuloso? ¿No sabes cómo me regañaron? No, fabuloso que ya estamos por terminar. Mira, esta es una buena figura de un objeto duro. ¿Un sacapuntas? Claro, yo tengo uno que se rompió. ¿Pero es como este, todo de metal? No, es de plástico.
Pues eso es obvio. El plástico es frágil. Si lo pisas, se rompe, pero el de metal no. Ah, entiendo. Entonces esta foto de un martillo también es un objeto duro. Sí, porque está formado de madera y metal. Mi cuerpo está en La actividad sí me la hacen, por favor. Traten de hacer la actividad. Pero vamos a poner 3 materiales frágiles y 3 materiales duros. Y agregaremos 2 maleables y 2 elásticos. Pero no van pegados, van dibujados los materiales. De hecho, el contenido que estamos mencionando y estamos platicando se encuentra en la página número 26 de su libro y habla sobre las características perceptibles de los materiales, es decir, físicas y que sean visibles, identificables, que son las características propias de los materiales, de las propiedades físicas. De hecho, comenzamos con algunas propiedades cualitativas como el olor y los estados de agregación que ya explicamos en el video, sólido, líquido y gaseoso. Me sintetizan las 2 páginas, la 26 y la 27, o hacen un mapa mental, un mapa conceptual y le agregan dibujos, por favor. Eso sería prácticamente todo. La siguiente clase habrá experimento práctica para que lo tengan contemplado. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes. La tarea ya quedó por ahí, que son las páginas de su libro, así como los contenidos que ustedes están viendo en el video. Por favor, les reitero la situación de, tal y como se los mencioné a los alumnos de segundo y primero. Cuando vean la clase grabada en el canal de YouTube, en los comentarios le van a poner solo su nombre y tercero, es decir, Juan tercero o Pedro tercero, para saber que ustedes están asistiendo y viendo las clases. Les agradezco mucho su atención y eso sería prácticamente todo. Estamos pendientes, jóvenes. Qué gusto saludarlos y verlos. Y ya saben que yo me encuentro en la escuela todos los días de la semana de 5 de la tarde a 7 de la noche para cualquier situación o duda.